equipo que hemos realizado pues con el liderazgo pues de la coordinadora del programa que se llama Constanza Ricaurte y los demás compañeros del equipo a quienes presentaré más adelante, ¿cierto? Em, Voy a arrancar por decir que una de las cosas más importantes pues, de este monitoreo ha sido digamos que se ha involucrado a las personas de la comunidad como observadores locales y eso nos ha permitido, obviamente, tener información frecuente sobre muchas variables. Entonces, quiero, digamos, empezar como de atrás para adelante dando las gracias a ellos porque gran parte de este esfuerzo de monitoreo se ha conseguido gracias a esa participación. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros empezamos como este monitoreo? Y es que básicamente queríamos entender cuáles eran esos flujos de agua y de sedimentos que estaban llegando a dos ecosistemas o dos hábitats muy importantes del Caribe colombiano. Uno es la Ciénaga Grande de Santa Marta y la otra es la Bahía de Cispatá o el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá, ¿cierto? Entonces queríamos entender qué tanta agua le estaba llegando y qué tantos sedimentos, porque a partir de ahí pues se derivan otras, pues, las condiciones que van a permitir pues el desarrollo digamos, de los peces y de los ecosistemas, ¿cierto? Y entonces dentro de los objetivos de esta investigación o dentro de lo que se quería alcanzar con esta investigación era obviamente caracterizar esos pulsos hidrológicos, hacer un estimado de los balances hídricos en cada una de estas zonas y definir también como cuál es la estacionalidad de los flujos que tenemos pues en los diferentes ecosistemas, ¿cierto? Porque entendemos que obviamente hay una variabilidad no solo a lo largo del año, sino también en diferentes años por condiciones niño, niña, etcétera. Y con toda esta información que queríamos levantar o que estamos levantando, la idea es poder alimentar modelos hidráulicos e hidrodinámicos para poder llegar a escenarios de evaluación de gestión. O sea, ¿qué pasaría si hacemos esto? Si decidimos realizar las siguientes intervenciones. De pronto explicando un poco el contexto o la línea de tiempo de cómo hemos llegado hasta acá, que es algo relativamente reciente en el programa, pues porque empezó como en el 2015-2016. Ahí nos damos cuenta de algo y es que la Ciénaga Grande de Santa Marta es un lugar que ha sido bastante estudiado, de hecho que tiene monitoreos pesqueros y de, por ejemplo, de calidad de agua desde la década de los 90, pero no teníamos mucha información sobre los flujos de agua y de sedimentos para la zona. Entonces ahí en el 2016 se plantea la necesidad de realizar un estudio integral que involucre este monitoreo pues también como de caudales y de sedimentos, ¿cierto? Entonces para el 2017 se hace el levantamiento del primer modelo topobatimétrico y se instalan las primeras miras hidrométricas en la zona como para empezar a medir los niveles de agua y a partir de ahí empezar a generar información también derivar información de caudales. Y ya en el 2018, con esa información que se recopiló a partir de la instalación de las miras, pues entonces se actualiza el modelo conceptual de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se realiza un nuevo balance hídrico y se genera el modelo hidrosedimentológico para la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y ahí se evaluaron, por ejemplo, o sea, cómo cambiarían los flujos bajo escenarios niño, niña y neutrales, ¿cierto? Pero de esa investigación justamente nos dimos cuenta que habían ciertos vacíos de información y es que toda la información que teníamos digamos, histórica de caudales eran de estaciones que estaban muy lejos de la zona de interés. Entonces, posterior a la ubicación de estas estaciones, venían zonas donde había extracción de agua, donde había muchos usos que no estaban siendo contemplados, por lo tanto no conocíamos realmente cuánta agua le estaba llegando a la ciénaga, lo cual era un limitante para la modelación. Entonces se continúa con el monitoreo que va hasta el 2030. Este monitoreo va hasta el 2030 y pues la idea es obtener toda esta información para poder ir actualizando como el modelo que tenemos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero entonces ya después de pasar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el 2020 nos vemos en la necesidad también de involucrarnos con lo que estaba pasando en Cispatá. Sobre Cispatá voy a hablar muy brevemente porque mi compañero Juan Pablo también tocará este tema más adelante y les explicará un poco más en detalle lo que pasó en Cispatá, pero básicamente en el 2021 es cuando realizamos el primer levantamiento batimétrico y en el 2023 realizamos como el primer modelo hidrosedimentológico de la bahía de Cispatá. Hago un paréntesis aquí, por ejemplo, quiero resaltar que durante el periodo de la pandemia fue muy importante tener entonces a los digamos, observadores comunitarios porque
Si bien nosotros no podíamos ir a campo a tomar mediciones, pues por las restricciones que teníamos, los observadores, como era gente que vivían en la zona, pues ellos sí continuaron tomando datos y eso nos permitió, digamos, no quedar sin ese vacío de información, ¿cierto? Entonces, ahora les he hablado como mucho aquí, pero bueno, ¿dónde está? O sea, ¿dónde son los monitoreos? ¿Dónde los estamos haciendo? Entonces, tenemos dos lugares. Uno es la Ciénaga Grande de Santa Marta, que tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Es un, digamos, es la laguna costera más importante pues que tenemos en Colombia, pues tanto en extensión como por usos, ¿cierto? Y la otra es el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá, ¿cierto? Ambos son en el Caribe. Lo que ustedes ven, las estrellas que están marcadas ahí son los lugares donde tenemos estaciones hidrométricas y donde tenemos la ayuda de los observadores. Pero además de eso, tenemos otras estaciones donde realizamos mediciones de sedimentos sólidos suspendidos, también de variables físico-químicas, niveles de agua, coto de lámina de agua, entre otros, ¿cierto? Aquí se menciona un poco más cuáles son esas mediciones que realizamos. Como pueden ver en la parte de arriba, pues tenemos los textos o las libreticas en los que toman nota nuestros observadores y gracias a esos niveles que ellos toman diariamente, es que nosotros podemos estimar los caudales diarios, caudales medios diarios, ¿cierto? Obviamente esto va acompañado de unas mediciones que tenemos que hacer desde el equipo pues, técnico de Inbemar, porque tenemos que ir mensualmente no solo a recolectar los datos, pero también a realizar mediciones pues, de caudal para poder establecer una curva de gastos que nos permita relacionar esos niveles de agua con unos caudales. Y a partir de esto hemos podido establecer un monitoreo que desde el 2018 nos viene dando datos de caudales y, por ejemplo, de salinidad también en la zona pues en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y más recientemente en Cispatá también tenemos información de caudales, ¿cierto? Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué es todo esto? Bueno, obviamente la idea con todo esto es poder identificar cuáles son esos problemas que pueden haber en la zona derivados pues, de los flujos de agua. Entonces, ¿qué pasa si en esta zona se vuelve más dulce o qué pasa si existe sedimentación? Pero tal vez me estoy saltando un poco como al por qué y más bien quiero como volver al tema de qué hemos logrado, cómo lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la Ciénaga Grande de Santa Marta, por ejemplo, ha sido también un trabajo de armar un rompecabezas, un mosaico, porque pues obviamente por la extensión y la complejidad del sistema, por ejemplo, no fue posible realizar el levantamiento topobatimétrico en una sola sesión, sino que hemos ido armando el rompecabezas por sectores. Entonces, inicialmente levantamos el espejo de agua principal, posteriormente se levantó la zona de pajarales, más recientemente en el 2023 hizo el levantamiento batimétrico de la zona sur de Pajarales, no sé si bueno, de la zona sur de Pajarales, y todo esto nos ha permitido armar ese rompecabezas para poder llegar a una mejor modelación de este sistema, ¿cierto? Actualmente pues ya contamos como con un balance hídrico preliminar, pero pues que está sujeto a una actualización a partir de esos datos que hemos recopilado en los últimos años, ¿cierto? Aquí solo quiero mostrar como un poco el tipo de datos que estamos generando, pero pues esos son solo resultados parciales, pues porque como les digo, este es un monitoreo que está en curso y pues la idea es, por ejemplo, que en el corto y mediano plazo podamos hacer la actualización de los modelos que se tienen tanto para la Ciénaga Grande de Santa Marta como para Cispatá. Y con estos modelos podamos evaluar, por ejemplo, qué pasaría si abrimos unos paleocauces, o qué pasaría, por ejemplo, bajo condiciones de cambio climático, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea con esta información que estamos recopilando. Como les mencionaba, pues sobre el proyecto de Vida Manglar no hablaré mucho, simplemente quiero decir que es muy parecido a lo que estamos haciendo en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y aquí pues obviamente darle las gracias al personal, pues a la comunidad que se ha involucrado bastante, pues intensamente con las labores pues de monitoreo, ¿cierto? Mm, Obviamente todo este monitoreo pues es mucha información, ¿cierto? Pero tiene unas limitantes. Entonces, ¿qué hemos identificado? Por ejemplo, si bien toda esta información nos sirve mucho para la toma de decisiones, pues porque como les decía, nos permite definir escenarios de gestión, uno de los problemas que tenemos actualmente es que la frecuencia de recolección de los datos pues no es óptima, porque nosotros vamos mensualmente a estas zonas donde recibimos los datos de las personas, ¿cierto? Algunos de ellos
tienen acceso a internet, otros no, otros realmente es cuando nosotros vamos allá, pues es que nos pueden entregar la información, entonces estamos en ese reto de tratar de como cambiar a un método para conseguir los datos con una mayor frecuencia o en casi tiempo real, ¿cierto? Entonces estamos evaluando esas posibilidades en el corto plazo. Y lo otro es que quisiéramos migrar hacia no solo un modelo hidráulico, sino un poco más, algo un poco más completo, tal vez pensar en un gemelo digital que nos permita evaluar con mucha mayor precisión, pues todos esos cambios que están ocurriendo o que ocurrirían en nuestra área de interés. Ya para concluir, pues obviamente quiero darle las gracias todo el equipo pues, de IMEMAR que ha participado en este proyecto y especialmente a las personas de la comunidad que nos han ayudado bastante en esta recolección de datos. Muchas gracias. Thank you, David. I think we have time for a couple of questions if anybody has any. There'll be a microphone coming to you shortly. Muchas gracias. Salud. Muy importante el trabajo. Quería preguntarte si en el caso de la Ciénaga Grande, que ya se hicieron la apertura de caños cerca del año 97, 93, en ese periodo cuando se inició el proyecto de rehabilitación, ¿actualmente están contemplando reabrir canales? ¿Y esta información va a ser base para eso? ¿Me podrías? Hay unos caños que ya se tenían diseñados, digamos, además de los que se abrieron en ese momento, que justamente de ahí fue que salió la necesidad de hacer este modelo para evaluar cómo había cambiado conceptualmente con respecto a lo que habían planteado en el 91 y todo eso, ¿cierto? Sí hay unos canales que están diseñados, ¿cierto? Pero actualmente no están operativos, pues, no se han hecho como dragados, no se tienen pues como actividades pues programadas. Una cosa que estamos viendo, digamos que en los últimos años y sobre todo que se puso en evidencia con lo que, no sé si todos de pronto han escuchado lo que pasó en la zona de Pajarales, con, digamos que una proliferación de macrófitas y todo eso. Lo que hemos notado con el monitoreo, para lo que ha servido esto es también entender que hay una dulcificación del sistema. Entonces, si bien, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de abrir los canales del río Magdalena, se hizo porque no se tenía ningún flujo, obviamente esa fue una decisión tal vez que en su momento era acertada, pero pues como toda decisión hay que tomar, ejecutar y monitorear a ver si funcionó o no funcionó. ¿Cuál es el problema ahora? Que realmente no tenemos un buen intercambio con el agua de mar, entonces esa zona de Pajarales que inicialmente de pronto tenía ese intercambio agua salada, agua dulce, tenía también como una cierta limpieza pues de las macrófitas con ese cambio, ya ahora es un sistema totalmente dulce acuícola, la mayor parte del tiempo, solo en condiciones extremas de sequía es que alcanza a entrar algo de agua salada, ¿cierto? Entonces en estos momentos pensaría que más que evaluar la entrada de agua dulce del Magdalena, hay que empezar a ver también qué pasaría si abrimos desde el mar hacia adentro, pues. Listo. Listo. Are there any other questions for David? All right, Listo. thank you very much. Gracias. Give us just a moment and we'll start up with the next speaker. On hand for this. Taking the grant. Dos. Dos. All right, thank you guys for being patient with us as we continue this morning. We're moving on to Brianna Fleshman and talking about fish community structure. Please take it away when you're ready.
Hello, my name is Brianna Fleshman. I'm an undergrad student at St. Petersburg College. This is my ongoing research of assessing fish community structures, habitat utilizations, and implications of the ecosystem's health in Hurricane Hole Lagoon, located in Boca Ciega Bay in St. Petersburg, Florida, USA. I'll go over some introductions, methods, results, and the conclusion for the study. The Magnuson-Stevens Act is a primary law that regulates marine fisheries in the U.S. federal waterways. It aims to prevent overfishing, rebuild stocks, and ensure long-term ecological and economic sustainability. It sets standards for fishery management and requires protection of essential fish habitats, which refers to the water quality and the substrate necessary for fish to use as spawning and breeding grounds for nurseries for juvenile fish to feed and grow to sexual maturity. Some habitats you might be familiar with are coral reefs, artificial reefs, seagrass beds, and mangroves. They are vital because they support biodiversity and they promote sustainable fisheries and overall ecosystems health. Water quality directly influences ecosystems health by controlling fish survival, growth, and reproduction, by shaping community structures and food web dynamics. Poor water quality can cause stress, behavioral changes leading to fish kills, biodiversity loss, and in severe cases, habitats to collapse. Monitoring programs help detect trends, identify harmful algal bloom risk, and lead to restoration effects like living shoreline projects, pollution control efforts to strengthen the resiliency of coastal ecosystems. Some of the species that cause poor water quality in the Tampa Bay area are harmful algal blooms, such as the KPPs, which is Crania brevis, a dinoflagellate that creates a brevin toxin, Pseudonychius species, which is a diatom that creates domoic acid, and Pyridinium behemus, which is a dinoflagellate that creates saxin toxins, and it leads to paralytic shellfish poisoning. These species can cause fish mortality, human health risks, and massive loss to the economic system. The primary species of concern is Crania brevis, which in intensive blooms can lead to events known as red tide. There have been many documented severe blooms in the past decades. For example, in 2017, there was a bloom that lasted for 2 years, costing more than $184 million in damages. And just after a couple of years, another one in 2021 caused $240 million in losses in Tampa Bay. This is just within the study site alone. These blooms are getting more intense, leading to increased recovery efforts, leading to major economic losses and reduction of fish stocks. Identifying fish distributions in relation to water quality and harmful algal blooms help reveal essential fish habitats, environmental stressors, and which species are bioindicators whose presence or absence reflect how the ecosystem is doing. Analyzing fish locations provide insight into where they select to breed, feed, utilize as nurseries, link species abundance to habitat type, and may help detect early signals of ecological disturbances. The specific study site, Hurricane Hole Lagoon, is a Uralian estuary lagoon connected to Boca Ciega Bay within the intracoastal waterways of the Gulf of Mexico. It serves as a critical coastal habitat, restored through a living shoreline project, and is protected from motorized vessels, reducing human disturbances. There is a lack of knowledge, study on utilization of patterns, communities, biodiversity, and connectivity expanding offshore. The lagoon contains a stormwater structure that influences water flow and nutrient dynamic within the system. It contains 2 water quality sample locations inside and 2 outside of the system. This research was done in 3 phases. Phase 1 conducted from January to May of 2025. It started with a fish and habitat inventory with weekly water quality and harmful algal bloom sampling. It utilized ArcGIS habitat mapping and built a geodatabase to track fish abundancy to specific habitats. Phase 2 from May to July of 25 continued inventory and sampling. It evaluated the expansion of habitat coverage, did a bathymetry mapping, and did fish abundance and size analysis. Phase 3, which is currently ongoing, started in August and will continue through December. It continues the inventory and sampling and utilizes a mark recapture tagging methods. Some of the methods used for conducting and collecting data was water quality used a Aquatrol 600 multi-parameter water quality instrument. If it was out for service, alternative methods used a turbidity meter, a depth tract, and a refractometer.
Harmful algal blooms sampling used a 2.2-liter camera device, which would collect the water column and transfer it into a harmful algal bloom sample bottle with Lugol's iodine, which was pre-filled by Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Bathymetry was done with a Deeper Pro sonar with an external GPS device and utilized ArcGIS Pro to analyze the output. Fishing techniques used sea nets, dip nets, cast nets, rod and reels. 4 traps were utilized with seasonal bait fish, squid, and shrimp. A GoPro was attached to record for activity an hour for 1.25 hours after deployment and soaked for 48 hours. After 48 hours, the fish were collected and identified to species, photographed, and standard length was taken. Those exceeding 100 millimeters were weighed. During phase 3, any targeted bait fish of interest per the permit guidelines exceeding 100 millimeters and 50 grams were tagged with a Floyd T bar anchor tag with a Mark II scissor grip tagger. It was located right past the dorsal fin towards the posterior end. It was treated with Bactine liquid bandage lidocaine for the incision site. It acted as a numbing agent and an antibacterial for the incision. The results showed seasonal trends with temperature and salinity decreased with rainy events. As turbidity increased, there was an increase in harmful algal bloom activity. There were 2 dominant algal species of Pseudonychia and Skeletonema. They occur naturally at lower levels as a primary producer in the food webs, with a threshold bloom of reaching 1 million cells per liter. Pseudonychia's highest bloom occurred in August of 2025, reaching 4.1 million cells per liter, and Skeletonema reaching as high as 23.7 million cells per liter in April 2025, with sighting of fish kills. Crania brevis and Pyridinium behemoths made an appearance with Hurricane Helene and Milton came around, but they were still well below threshold limits. Habitat mapping utilized open source data attained by Southwest Florida Water Management District, used to identify changes in seagrass within the study site. Ground truthing revealed there was a discontinuous seagrass inside the lagoon, which was identified to be an algal mat species, showing either misclassification between or the ecosystem rapidly changed between data collection, which occurs every 2 years. It also includes the growth of oyster reef beds covering majority of the shoreline and the addition of an artificial reef habitat. Bathymetry scan on the left shows the contour scans on compared to a contour scan done in 2015. Shows changes to the lagoon basin with a notable depth variation within the lagoon, a max depth reaching 5.7 meters in the central depression, and gradual decrease towards the northern eastern boundary and a gradual slope near stormwater outputs. Some of the commercially and ecologically important species include Legodon rhomboides, which was the most abundant species, averaging a standard length of 63.5 meters, and Orthopristis chrysoptera, averaging 106 meters. Other important but less abundant species included the silver perch, gray snapper, lane snapper, gag grouper. Mean standard length comparison of fishing methods included 235 individuals averaging 77 millimeters inside the lagoon, with 523 averaging 49 millimeters outside the lagoon. Sea nets were used during this time, however, they were only able to be used outside the lagoon. So removing those fishing methods and just looking at traps, we see a much more even distribution with less variability, with the inside only averaging 87 millimeters and the outside averaging 92 millimeters. Looking at taggable species, the 2 most abundant were the Legodon rhomboides and the Orthopristis chrysoptera. Their class size distribution shows both juvenile and sexual mature individuals, but there is a notable decrease in abundance around their marketable size. Biodiversity varied across habitat, with seagrass beds supporting the highest species richness, while oyster beds and artificial reefs showed greater evenness and diversity. Muddy bottoms had the lowest diversity across the entire study site. The biodiversity remained moderate with 41 unique species and a diversity index of 0.067, suggesting a healthy mix of species. A two-tailed t-test was conducted to compare the standard length across habitat types to determine if size distribution differed significantly between environments.
Each habitat type, except for the seagrass and the oyster reefs, were statistically significant, which means they all differed in sizes. External mark recapture efforts thus far has tagged 76 individuals, with Legodon rhomboides being the most abundant. There have been 2 recaptures made so far, with both being Legodon rhomboides, both showing that they crossed an open sand and muddy bottom to a mosaic habitat structure. Further research can reveal their home range and their habitat usage. Harmful algal blooms were dominated by Skeletoniema and Pseudonychus species. While Crania brevis and Pyridinium behemoths were at low in background levels, there was a recent bloom that caused fish to move into the lagoon where bloom cells are much lower. This event occurred between 26 and 28 of August, 2025. Catch inside the lagoon increased to 106 individuals compared to the 25 the week before and 42 individuals the week following after the bloom. Over this period, Pseudonychia cell concentration were well elevated above the threshold bloom limit outside the lagoon. This indicates movement shifts based on hab activity. Habitat identification relies on ground truthing efforts to ensure accuracy and evaluation of fish habitat association. Ground truth revealed that there was seagrass patches misclassified as an algal, reclassified to an algal mat of a Volcaria species. The open source data map underestimated oyster bed coverage, reducing habitat coverage, and paired with the bathymetry can further link barriers to movement and potential corridor structures like open sand. Structure habitats like seagrass and oyster reefs were the most favorable for juvenile fish. Moving forward in 2026, St. Petersburg College plans to implement acoustic telemetry study to supplement external tagging to various spatial and temporal scales of the habitat use. It will evaluate the shifts in movement patterns following Apeldoorn et al. Study. Will set out to identify barriers to tech connectivity and critical corridors, link fish behavior, environmental stressors, and overall strengthen the resiliency of Hurricane Hole Lagoon and Boca Ciega Bay as a whole. I'd like to give special thanks to all these data sources who provided information to the study one way or another, as well as my advisor, Dr. Stephanie Joyce Williams Palomino, who's here with me today, my secondary advisor, Nicole Dunham, and SPCU student and local freshman, Ryan Wins, who has helped me expand my fishing methods. We have any questions for Brianna? Please come in with the microphone. Hi, Brianna. Nice talk. Could you explain a little bit more how these algal blooms? What are the drivers of these algal blooms in your area? So the primary cause of algal blooms is influenced by stormwater and runoff. So in Florida, we use reclaimed water to water our lawns, which is high in nitrogen. And the study area is surrounded by residential areas that use reclaimed water. This flows after rainy season, it picks up all that nutrients and flows into this body of water, fueling the waterways with a bunch of nutrients like this nitrogen. And it will fuel these blooms, which can grow in much intensity compared to the other vegetations. And it'll create a layer on top, kind of suffocating everything below, causing low DO and hypoxia. Thank you. Nice talk. You talked a little bit about movement of fishes in and out of various places. One of the things you might want to think about in terms of the variables you measure is what's the word I'm thinking about? Pressure. If the storm's coming over, fish tend to move a lot more than if the storm is not coming over. So if you look at a pressure, you'll see that a lot of times that has a lot to do with movement. So you got to coordinate it with your sampling time. Smart to get that idea. Thank you information. so much.
We have time for one more real quick question, if anybody has one. All right, thank you, Brianna. That was Thanks. wonderful. All right, so next up, we have Mark Ram. See if we can get his presentation up here. Yeah. All right, Mark, whenever you're ready. Thank you. Sure. Hi, everyone. I am Mark. I'm here to share the findings from my research, which forms part of my PhD that evaluated the outcomes of mangrove restoration in Guyana. We looked at the ecological indicators of restoration success. And one of the ecological indicators that we looked at, particularly for this study, is looking at fish recovery post-restoration. So as we are aware, we're currently living in a decade of ecosystem restoration. We're seeing a lot of attempts to scale up mangrove restoration projects across the world. Similarly, we're seeing this happening in Guyana, but perhaps we were ahead of time because we started to restore our mangroves in 2010. One of the major aims of mangrove restoration is to restore the habitats to its pre-existing condition. And despite this being a major focus of most of the restoration projects, whether these restoration projects are achieving this aim remains a question for many. Yes, we see that we can restore the mangrove cover to what it previously was. However, their ecological community and the ecosystem functions also need to be restored for successful mangrove restoration. So despite the calls and the pledges for us to advance and amplify mangrove restoration, there's limited evidence to support these calls, particularly ecological evidence, apart from the tree cover, which do increase. So many of these mangrove restoration projects usually have short-term monitoring just to look at seedling survival or just looking at the survival post-planting. A lot of them do not have any long-term monitoring programs, and where those programs exist, they only focus on the vegetation cover, ignoring other ecosystem function and services, looking, just for example, like the animal communities, which are very important because they respond quickly to disturbance and restoration. Typically, we assumed that once we restore the habitats for these animals, that they would basically return to the mangroves. And that basically tests the field of dream hypothesis. The field of dream hypothesis basically refers to the idea that once the habitat are restored, that the species will eventually return. And there's little evidence or little studies testing whether this is true, when do the animals return post-restoration, and whether it returns to, or it matches those of natural areas. And that formed the basis of the research, because here we basically use a space for time design to evaluate the fish assemblages in restored and natural mangroves of the same ages to determine if the community composition was similar between these mangroves and whether mangrove restorations were returning the fish assemblages here in Guyana. So Guyana is located in South America. We are part of the Northern Atlantic area. And as you can see, that we're bordered by Venezuela, Brazil, and Suriname, just to give you some context. Sadly, we are below sea level as much as 1.5 meters in some area. And because of that, we are extremely vulnerable to flooding, overtopping, saltwater intrusion, as you can see from some of the images here. And therefore, mangroves are very important for coastal protection in Guyana because they work with some of the other infrastructure to ensure that we're protected.
Despite its importance, mangroves are threatened locally by pollution, rapid coastal development, natural erosion taking place, as well as burning of mangroves. Due to these threats, the Guyana Mangrove Restoration Project was launched and funded by the European Union in 2010 in order to increase coastal protection in Guyana. Under the project, they work closely with communities to plant over 5,000 black mangrove seedlings along the coast. And they've recovered over 1.8 kilometers square areas that was planted on the restoration project. Despite this project being implemented in 2010, most of the monitoring activity was restricted to seedling survival, and there have been no long-term assessment of the ecological recovery of these mangrove forests. So this is why we decided to develop this study to determine whether the ecosystem functions and services are being recovered, particularly looking at the fish assemblages here. So we use a space for time design basically to look at changes over time. And we use restored areas. These are areas that were replanted under the restoration project, and we compare them against naturally recruited areas of different ages, as 5, 6, 9, 10, and 11-year-old restored mangroves, and we match those to the same natural recruited mangrove to determine that the fish assemblages were comparable between these two habitat type. We collected data utilizing traditional gill nets. It's very turbid here, so using underwater cameras, and so it's not feasible. So we employed the gill nets in the mangroves to see which fish were moving into these areas. The nets were deployed across all of the sites for the same amount of time. These were retrieved. All the fish caught were removed. Most of them were released back. And a small subsample was taken for the local collection in Guyana. We've also evaluated the water quality parameter to have a better understanding of the habitat, looking at pH, salinity, EC, dissolved oxygen, among other parameters. So what did we find in terms of the restored and the natural area? We recorded a total of 559 individuals from 18 species, 9 order, and 42 families. We find that there were a 92% similarity in the composition between the restored and the natural areas. And this was a good indicator because it shows that the restoration efforts were beneficial and they were yielding communities that are similar to the natural areas. We also found that the CITES skuma, which is the sea catfish, was one of the most abundant species, and it was highly associated with the mangrove areas. As we can see, both restored and natural habitats supported this species, followed by the four-eye fish or the Anablebs. In terms of the abundance, we saw that all of the ages did support different fish communities, regardless of it being 5 or 11, you can see here. And we also found that some of the younger mangroves, for example, the 6-year-old restored and natural areas, these areas had higher abundances in comparison to some of the older areas. And this finding is interesting because most of the literature or previous study actually shows that some of the older mangroves accumulates higher assemblages and diversity of fishes. But we suspect that this might have to do with the location that this particular site is located, which contributed to a higher abundance. We also looked at the similarity of the fish composition between the restored and the natural areas, and we added other factors. For example, looking at the habitats, the age, the season, and even the community composition between the day and night or the diel cycle. And we find that the composition was not significantly different among these habitats between the ages, between the season or diel composition. So this shows us that the community composition was quite similar
to that of the natural areas. We also looked at some of the habitat association and the community composition, and here we can see that that if we look between the habitats, the age, the season, and the diel cycle as well, that the mangrove habitats, the restore habitats had a higher dissimilarity species composition, and some of the natural areas, which are the lighter areas in gray, some of those habitats had similar species composition. That's hence a stronger association between the natural areas. We also did a NDMS ordination to look at the species and how they're clustering. If we look at A that shows the habitats and the ages, we can see that they're quite different, but particularly for between the species, between the season and the diel cycle, you can find that there's some clustering, showing that there's some similarity between the assemblages here. We also did a simple analysis to look at some of the species that explains the variation in the data. And as expected, we find that the CITES Kumo and the Anablebs explain most of the dissimilarity. These are the species that were more common between all of the sites that we looked at. We also look at the association with the environmental variables and the mangrove habitats, their age, seasons, and diel cycle. As we can see here, there was some association, particularly negatively with temperature and pH for the diel cycle as well as for the seasons. But in terms of the habitats and the age, we see that temperature and salinity were the factors that correlated negatively. In terms of the variability or the explanations with the RDA, we find that the habitats explained about 40% of the variability in the data. The season explained about 13%. The diel cycle explained about 22% of the variability, and the ages explains about 35% of the variability in the data that we recorded among these different locations. We also run a generalized linear mixed model to look at whether there were any significant effects using the season's age, the diel cycle as predictor of abundance and species richness. We can see from the p-values here that they were all quite large, so there was no significant association between any of these and the predictors that we examined here. Yeah, so essentially we found, as I said, there's a similar community composition, which indicates that the restoration efforts were very successful in Guyana. We looked at a narrow period between 5 to 11 years, so it gives us a good analysis, but it is a short-term study. And definitely we need to examine longer trends to determine whether the trajectories that we recorded will continue to sustain, or there changes as the as the mangroves mature. But we did find a convergence between the composition, and this is quite good for Guyana because it provides strong evidence that the restoration efforts are working. It provides a reason for us to amplify restoration efforts and to continue to seek funding to support the local restoration efforts. I'd just like to thank some of the persons who have contributed to this study. I'd like to thank my funders, my advisors, my data collectors. Thank you guys so much for supporting this. Yeah, this has brought us to the end of the presentation. Thank you so much. Wonderful job, Mark. We have time for a couple of questions. Interesting talk. Do you think because you use gill nets in there that you might have had a size bias in terms of the fish you could collect, like smaller fish that might go through the gill net? And that would give you a much higher richness and diversity and things like that. Yeah, that's a really good question. So most of these areas are fringe, so they're basically tidally flooded.
So they flood at the high tide and at low tide, there's no water remaining there. So there weren't a lot of juveniles, and based on a previous study that we did, we didn't find a lot of juveniles in some of these locations. So I've used gill nets with different mesh sizes to ensure that I was basically capturing different species, and it wasn't particularly biased to one class size. And we did use the nets, as I mentioned, in the mangroves. They weren't set at the edge or before. We try to set them in the middle of the mangroves, ensuring that to show that the fishes are actually coming into the areas rather than being on the edge or the outer side of the areas. Good. One other question. Was there a reason you didn't use PermeNova versus ANOSIM? Because PermeNova, you could look at interaction terms and what drives those and. Yeah, I did use PermeNova as well. Just because of the presentation, I kind of deleted some of that. But I did use all of those, and they show no significant variation with the community composition. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Me parece un tema muy interesante como incluir diferentes bioindicadores en la evaluación de la restauración de los ecosistemas. Mi pregunta es si quizás hayan hecho estudios de cadenas tróficas, por ejemplo, y otros tipos de animales que habitan allí en los manglares de Guyana. Muchas gracias. All right. Well, thank you very much, Mark. I think that takes you to time, so we appreciate it. All right, thank you so We much. load up the next present. As we load up the next presentation, I want to make a shameless plug for the student auction. Please find your way back into the registration room and bid to your heart's content. Next up, we'll have Maria Alejandra Camero Verias joining us. All right, Maria will be joining us this morning next with a presentation on mangrove ecosystems following the implementation of restoration actions. Hola, mi nombre es María Camargo. Yo soy investigadora de la línea de rehabilitación de ecosistemas marinos y costeros del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, INVEMAR. Les voy a presentar el trabajo titulado Patrones de recuperación en el corto plazo en ecosistemas de manglar después de la implementación de acciones de restauración. Bueno, el reconocimiento de los manglares como ecosistemas estratégicos para la adaptación y mitigación del cambio climático ha resultado en un aumento considerable de las iniciativas o los proyectos de restauración, tanto a nivel nacional como global, y sobre todo en las últimas décadas. Esto está también relacionado con que hay que cumplir metas a nivel mundial para la adaptación al cambio climático, pero en la mayoría de los casos existe la recurrencia del fracaso de estas iniciativas o proyectos. ¿Por qué fracasan los proyectos? Generalmente por dos factores principales, que son un conocimiento insuficiente de los contextos tanto sociales y ecológicos locales, como la selección inapropiada de los sitios de intervención. Sitios que muchas veces no cuentan con las condiciones de topografía y de hidrología adecuadas para el crecimiento del manglar. Y estos son los dos factores determinantes para su desarrollo. En esta tabla podemos ver una revisión sistemática que se hizo de todos los proyectos de restauración de manglares en Colombia desde 1990 hasta el 2018. Y podemos ver que independientemente del tipo de restauración, en ninguno de los casos la proporción de proyectos altamente exitosos supera el 50%. ¿Qué sí ha funcionado? Hay evidencia consistente en que la rehabilitación hidrológica, ¿sí? El restablecimiento de los flujos hídricos
es efectivo para recuperar las condiciones óptimas para el crecimiento de los manglares. Una estrategia de participación comunitaria como eje transversal en todas las etapas del proceso también es fundamental. Y por supuesto, el monitoreo a largo plazo, que esta es una de las falencias más generalizadas en los procesos de restauración, no solamente de los ecosistemas de manglar. Y esto es lo único que nos permite ajustar las estrategias de manera adaptativa en el tiempo, aprender de lo que no ha funcionado y replicar lo que sí. Entonces, en el 2022 inició un proceso de restauración en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es la laguna costera más grande de Colombia. Esto inició con la priorización de un polígono de 30 hectáreas, donde entre febrero y marzo del 2024 se implementaron acciones de rehabilitación hidrológica con la apertura de algunos canales secundarios y topográfica con la construcción de unos montículos de sedimento donde se sembraron plántulas de 2 especies de manglar. Esta es una técnica que se utiliza en sitios donde la degradación ha sido tan profunda y de tanto tiempo que el suelo ha colapsado completamente y no hay espacio disponible para el reclutamiento de los individuos de manglar. Entonces el objetivo fue evaluar la respuesta en el corto plazo de un sistema de manglar después de la implementación de las acciones de restauración. Para evaluar el estado del ecosistema, se establecieron 3 estaciones, un sitio de intervención y 2 sitios de referencia, uno en buen estado y uno en mal estado, y se monitoreó antes de la restauración y después de la restauración en junio, octubre y diciembre de 2024 y febrero de 2025, es decir, 4, 8, 10 y 12 meses después de la intervención. Se evaluó el área basal, la densidad de los árboles y las variables físico-químicas del agua, la densidad de propágulos y plántulas. Para evaluar el desempeño de los montículos de sedimento, se midieron las plántulas sembradas en junio, octubre, diciembre de 2024 y enero de 2025 en 4 zonas que se establecieron con niveles diferentes de elevación del suelo. Se midió el crecimiento, la tasa de supervivencia y las variables físico-químicas del agua. Durante todo este proceso se implementó una estrategia, un programa de monitoreo participativo. 28 personas de 6 organizaciones comunitarias fueron capacitadas para que nos apoyaran durante todas las fases del proceso y especialmente durante el monitoreo de las acciones implementadas. ¿Qué encontramos? Al observar la salinidad intersticial, vemos que antes de la implementación de las acciones en enero de 2023, el sitio de intervención tenía una salinidad significativamente mayor al sitio de referencia. 4 meses después de la restauración, la salinidad disminuyó significativamente y mostró valores similares a los del sitio de referencia. Y esta tendencia se mantuvo a lo largo del tiempo, con algunas fluctuaciones por la estacionalidad, hasta un año después de la intervención, donde también se observan valores similares a los de la salinidad del sitio de referencia. Con respecto a la estructura del bosque, el área basal tuvo un aumento considerable en la estación o el sitio de intervención, y esto fue principalmente por la especie Laguncularia racemosa. Existe evidencia de que las disminuciones fuertes en salinidad contribuyen al reclutamiento de esta especie. En este caso, la rehabilitación hidrológica se podría decir que está actuando como un activador de la sucesión secundaria que favorece el reclutamiento de esta especie pionera de mangle blanco Laguncularia racemosa, la cual pues tiene un crecimiento rápido y esto contribuye a la consolidación del suelo y a su estabilidad. Ahora, viendo el desempeño de los montículos o de las plántulas sembradas en los montículos de sedimento, a nivel general, la especie Laguncularia racemosa tuvo una tasa de supervivencia y de crecimiento significativamente mayor a de la especie de mangle negro, Avicennia germinans.
Las plántulas de mangle blanco también tuvieron una tasa de crecimiento mayor a las del mangle negro y pues esta es una especie que se favorece bajo condiciones de irradiancia alta, mientras que Avicennia germinans se ha mostrado que se desarrolla mejor bajo niveles moderados de sombra. Estos resultados muestran que la especie Laguncularia racemosa es más competitiva que Avicennia germinans en los primeros estadios de desarrollo cuando las condiciones son favorables. Al observar la tasa de supervivencia de cada zona, acá es interesante que en la zona 1 la supervivencia de la especie Avicennia germinans no superó el 25%, mientras que en la zona 4 la supervivencia fue de más del 80%. Entonces, si nos preguntamos qué factores pueden estar causando estas diferencias, la salinidad, por ejemplo, mostró valores promedio óptimos para el desarrollo o el crecimiento de ambas especies en todas las zonas. Y curiosamente, la zona 1 y la zona 4 presentaron los niveles de elevación mayores, pero acá debemos tener en cuenta que no todos los montículos se construyeron exactamente con la misma altura. Y esto pues se vio reflejado en el nivel de inundación promedio de la zona 1 y la zona 4, donde la zona 1 tiene un mayor nivel de inundación, es decir, un menor nivel del relieve, y aunque ambas especies están pues adaptadas para sobrevivir en la zona intermareal alta, esto nos muestra que la microtopografía puede ser un factor crítico para las plántulas de la especie de mangle negro Avicennia germinans. Entonces, si exploramos un poco más a fondo la supervivencia de esta especie, Avicennia germinans, acá en la gráfica superior izquierda, se puede ver un análisis de ordinación, donde se observa que el factor que más contribuye a la agrupación de los montículos de la zona 1, donde se presentaron las tasas de supervivencia más bajas, es efectivamente el nivel de inundación. Y pues este vector se encuentra totalmente opuesto a la dirección del vector de la supervivencia de la especie Avicennia germinans. Este fue el que contribuyó a la agrupación de los montículos de la zona 4, donde se presentaron las mayores tasas de supervivencia de esta especie, y también está relacionado con las variables o los vectores del crecimiento de ambas especies que agruparon los montículos de la zona 4, pero los que tuvieron el mejor desempeño. La relación entre el nivel del agua y la tasa de supervivencia de la especie Avicennia germinans nos muestra una aparente relación no lineal, donde niveles moderados de inundación favorecen la supervivencia de la especie de mangle negro Avicennia germinans. La evidencia también es consistente en cuanto a la importancia de la topografía para el crecimiento de las especies de manglar. Sin embargo, acá encontramos una alta sensibilidad al nivel de inundación, donde incluso las diferencias en centímetros pueden ser críticos para la supervivencia. Esto pues está relacionado con la estrategia o la forma de crecimiento de la especie Avicennia germinans, donde desarrolla unas estructuras especializadas para captar el oxígeno atmosférico y dirigirlo a las raíces subterráneas, que son los neumatóforos. Entonces, durante estos primeros meses de siembra, estos neumatóforos todavía no han alcanzado un nivel o un tamaño, una altura adecuada para lidiar con los niveles de inundación que sean mayores a estos tamaños de los neumatóforos. Por esto, el éxito de la especie Avicennia germinans está determinado pues tanto por el hidroperiodo, pero en este caso todas las zonas
estaban ubicadas en sitios cercanos donde el hidroperiodo era similar y tenemos que el único factor diferente en la zona era en las zonas era la altura de los montículos. Como conclusiones, la rehabilitación hidrológica efectivamente contribuye a restaurar las condiciones físico-químicas óptimas para el crecimiento del manglar y este pues es el principio de la restauración ecológica. Necesitaríamos un poco más de tiempo para observar cambios en la estructura o en la función, pero en el corto plazo, los fisicoquímicos son un indicador eh, que funciona adecuadamente. La microtopografía es crucial para la supervivencia de las plántulas de mangle blanco Avicennia germinans y esto pues tiene implicaciones para el diseño de las acciones de restauración donde si tenemos la información del hidroperiodo y la microtopografía del lugar, podemos apropiadamente establecer cuáles son los tamaños adecuados de los montículos en lugares donde sean necesarios hacer siembras con esta técnica. Se deben diseñar, por supuesto, estrategias costo efectivas para continuar el monitoreo a mediano y largo plazo. Acá se pueden considerar métricas de paisaje, como el cambio, el tamaño de los parches, para asociar esto con los cambios en la estructura del bosque. Y también se debe monitorear, como lo vimos en la presentación pasada, los cambios en las comunidades de fauna para poder establecer el efecto de la restauración en la recuperación de las funciones y los servicios. Muchas gracias. Thank you, Maria. We have time for a short question or two. Gracias, Christopher González de CONAMP en México. En México, qué interesante trabajo. Felicidades, bien útil para quienes manejamos áreas protegidas, nos sirve muchísimo. Pregunta, y eso es ya un tema más social, ¿cómo haces tú los canales? ¿Cuál es la manera de abrirlos? ¿Con quién te apoyas para hacerlos? Sí, bueno, para la rehabilitación hidrológica contamos con insumos técnicos que son un modelo de elevación digital. También se hizo un levantamiento microtopográfico a nivel de centímetro para establecer las zonas de mayor y menor elevación y poder diseñar esa red de drenaje que permitiera el intercambio de agua entre el polígono y el cuerpo de agua principal. Y esto también es retroalimentado con el conocimiento de las comunidades locales. En realidad, el insumo de las comunidades a veces es información más valiosa que ninguna tecnología, por más que sofisticada que sea, que pueda detectar los paleocauces y que existían anteriormente que ya no son visibles y a veces ni siquiera las imágenes de satélite pueden reconocerlos. Son las personas las que nos brindan esta información. Y ellos también, el insumo técnico final de la red de drenajes es validado por la comunidad, teniendo en cuenta, pues, como sus intereses también, por ejemplo, el tránsito de las canoas, todo esto lo sumamos en un modelo multicriterio para tener en cuenta pues las necesidades de las comunidades y pues allí se da esa sinergia entre el conocimiento técnico y local. Y se hacen a mano, pala, mano, Sí, la implementación de las acciones todas fueron por parte de la comunidad y 100% manual. Gracias.
Thank you. With that, we are out of time for questions. So if you have any others, please find Maria at the lunch break, which will be here shortly. Thank you. Okay, to conclude our session today, we have Myra Nunez Velacero, which will be pulling up this presentation momentarily. Sorry for the delay. We are loading up a video of this presentation. Give us just a moment. Hola, muy bien. Soy estudiante de doctorado de la Universidad Austral de Chile y asistente de investigación. En lo que presentarles mi trabajo sobre el estudio de cambio de uso del suelo de 4 cuencas en la costa norte de Honduras y cuáles son las implicaciones en la calidad del agua y en la salud de las recifes. Para ubicarnos un poco, nuestra área de estudio es el arrecife mesoamericano, MAR o SAM en español. El SAM tiene 3 características principales, que tiene ecosistemas terrestres, ecosistemas marino-costeros y ecosistemas marinos. Presenta además disturbios antropogénicos y climáticos. Antropogénicos tenemos la deforestación, agricultura intensiva, contaminación, sobreexplotación de recursos. Y climáticos, los principales son los huracanes y el incremento de la temperatura. A mano derecha podemos observar lo que es el índice de salud arrecifal que se toma cada 2 años en todo el SAM. Y lo que podemos ver que para el 2023, que es el último reporte, muestra que sí hubo un aumento de la salud arrecifal en comparación al año anterior. Sin embargo, si vemos una tendencia, la tendencia es que va bajando. Entonces, ¿qué pasa con nuestras fluctuaciones en el índice? Quiero hablarles primero qué es lo que pasa en la parte de Honduras. Honduras tiene un sistema montañoso con severos cambios de uso de suelo en los diferentes niveles de la cuenca, tanto cuenca baja, media y alta. Y bueno, esto genera impactos, haciendo un incremento en lo que es los nutrientes, alimentación y más contaminación de la parte terrestre de la parte marina. Según Ocean Cleanup, de los 1000 ríos que más contaminan en el mundo, 3 de esos 1000 ríos están en Honduras. Basándonos en esta información, nuestra hipótesis es que durante esta última década se observa una disminución significativa de la vegetación nativa y un aumento de los cultivos intensivos en las zonas urbanas.
lo que puede provocar cambios en la calidad del agua y esto afecta negativamente la salud de los arrecifes. El objetivo de este proyecto es evaluar cómo los cambios de uso de suelo en las cuencas influyen en la calidad del agua, la salud del arrecifal en el Caribe hondureño. Entonces, en específico, el área de estudio son 4 cuencas que va desde la más grande a más pequeña y una intermedia. La más grande es Ulúa, que diferentes estudios han demostrado que Ulúa tiene una influencia en todo lo que es el fondo. Tenemos una cuenca más pequeña que es Los Nicos, que cuenta con una laguna costera, pudiendo ser también como una zona de amortiguamiento para los arrecifes que están cercanos. Tenemos La Perla, esta cuenca presenta vegetación nativa más estable porque hay 2 áreas protectivas grandes que dan esa protección costera o de contaminación. Pero sin embargo hay cultivos fuertes como palma africana y piña. Y tenemos la cuenca Lili, que es alargada y tiene diferentes impactos hacia el mar, pero también cuenta con una laguna costera y podría también ayudar a esa laguna a amortiguar los contaminantes hacia el mar. Entonces, ¿dónde obtuvimos los datos? Primero es sobre el índice arrecifal, la salud del índice arrecifal, que considera densidad y biomasa de peces herbívoros y carnívoros, cobertura de coral, cobertura de erizo y cobertura de algas. También tomamos en cuenta lo que son 10 años de calidad de agua, de 2015 a 2024, a través de la plataforma Copérnicos, son datos satelitales, y las imágenes para analizar los cambios del suelo fueron a través de Sentinel, siempre con Copérnicos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Y les muestro lo que es como un ejemplo de lo que fue el cambio del suelo. Esta imagen representa solo un pedazo de lo que es el Ulúa, que es la cuenca más grande. Podemos observar amarillo, que es palma africana, verde vegetación nativa, y lo que se ve en café es área urbana. Si vemos del 2015 a 2024, vemos un cambio, vemos más amarillo, esto significa que del 2015 a 2024 pasó de casi 26.000 hectáreas a 39.000 hectáreas. Esto hubo un cambio en el suelo, el cambio del suelo, es decir, de banano pasó a palma, de vegetación pasó a palma. Entonces, ¿qué pasa en cada cuenca? Vamos a presentarlo de la cuenca más preservada a la más impactada. Entonces, empezamos con el Perla. El Perla, como mencionaba, es una cuenca que mantiene un poco más estable. En esta década no tuvo un cambio drástico en su cobertura. Entonces, al realizar los análisis, en esta ocasión hicimos lo que es el análisis de componentes principales, en donde el GX, que es el PC1, indica la mayor variabilidad, que es del 42.2%, y el PC2 es el 18.2%. Los colores están reflejando entre más azul, peores condiciones del arrecife, o sea que la salud del arrecife está mal, y entre más rojo está mejor. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? Vemos que los sitios que tienen peor índice están relacionados con temperatura y silicato y negativamente con los nutrientes. Es decir, que estos sitios podrían ser sitios oligotróficos o que están siendo influenciados por otra variable que no han sido considerados en este escenario. Algo interesante también de ver acá es que los sitios que están mejor en el índice, en su índice, están relacionados con la vegetación nativa, es decir, a mayor vegetación nativa, mejor es el índice. Y los que están intermedios están relacionados con los nutrientes. A mayor nutrientes mantiene ese índice intermedio, ¿no? Y estos índices intermedios son los que están justo cerca de la cuenca, de la desembocadura. También realizamos lo que es un análisis test que analiza todo el conjunto de variables ambientales y nos da cuál es el combo de variables que explican la variabilidad biológica que estamos observando.
Para lo que fue el perla, las variables que explican esta variabilidad es clorofila A, oxígeno, y lo que es el hierro. El hierro es un buen indicador de aporte terrestre hacia el mar. Puede ser por cambio de uso de suelo, por monocultivos como la palma africana. Para lo que es los micos, que es la que tiene una laguna costera, vemos un patrón similar, que los mejores sitios están relacionados con vegetación nativa. Esa mayor vegetación nativa, por índice vamos a observar. Lo que vemos los peores sitios está ahora también relacionado con temperatura, con silicato y con la palma. Sin embargo, sigue presentando que está negativo a los nutrientes. Posiblemente este sitio también está siendo utilizado por otra variable, otra razón. Y los intermedios, como vemos, también están relacionados con los nutrientes. Entonces, sí hay un impacto terrestre de la cuenca en los sitios cercanos. Cuando utilizamos el BES, las variables que explican esta variabilidad es temperatura, hierro y palma. El hierro relacionado ahora con cultivo de palma. Y ahora Lislis. Lislis es una cuenca muy especial porque es alargada, no tiene como una sola desembocadura, tiene varios ríos que desembocan al mar. Entonces hicimos dos tipos de análisis. Dividimos la cuenca en lo que es la cuenca que está con una desembocadura, que es esta parte acá, y están los arrecifes aquí cerca, y los sitios que están cerca a la laguna. Entonces en este gráfico solo estamos presentando los que están cerca de la desembocadura. Y podemos ver igual una tendencia similar, que los mejores sitios están relacionados a los que son productividad primaria, fitoplancton, que son aguas ricas en nutrientes. Los peores sitios siguen teniendo una relación con silicato y temperatura, igual que los demás, posiblemente con influencia acumulativa de otras variables que no estamos considerando, como corrientes u otra variable que no está. Cuando observamos lo que es el resultado del BES para la cuenca Lislis, vemos que la productividad primaria y la palma son las variables que más explican esta variabilidad. Para lo que es el Ulúa, sí vemos un patrón bien claro entre los sitios con bajo nivel de salud vegetal y alto nivel de salud vegetal. Los que están bajos, vemos que están relacionados con temperatura, silicato, bananos y la palma. Y los que están mejor están relacionados con pH y con hierro. Esto es bien interesante ver qué está pasando, porque el pH está influenciando mucho esta variabilidad que observamos. Ya al realizar el BES, lo que vemos es que las variables que más explican esta variabilidad sí es la palma y el cultivo de banano. Cabe recalcar que sí hubo una diferencia significativa entre los sitios, porque presenta un gradiente latitudinal. Eso quiere decir que entre más lejos de la cuenca, mejor va a estar el índice de salud. Aquí en el mapita para recordar el cambio que hubo entre cultivos y vegetación a palma, en lo que fue la cuenca. Conclusiones: las 4 cuencas muestran una expansión en monocultivos y áreas urbanas. Solo Perla se mantiene más o menos estable en lo que se ha visto esta década. Algunos sitios sí que reflejan una combinación del UA, ya sea por procesos de conectividad o acumulativos. Los sitios cercanos a las desembocaduras de los ríos sí muestran una mayor influencia de las cuencas. Entonces, como recomendaciones, implementar un enfoque integrado de manejo cuencas, zona costera, que considera la conectividad y la influencia de las cuencas sobre los arrecifes de coral. Promover prácticas agrícolas sostenibles para reducir los impactos en las áreas costeras
mantener un monitoreo continuo, incluye evaluaciones biológicas, de calidad de agua, monitoreo pesquero, entre otros, para ayudar a orientar mejor las decisiones de manejo y de conservación a largo plazo. Fomentar la coordinación entre sectores y comunidades para la gestión efectiva de los sistemas marinos costeros. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta presentación. Quiero agradecer a todos los donantes que han hecho posible este proyecto. Y bueno, estoy atenta a preguntas, comentarios, sugerencias. Y nuevamente, muchas gracias. So we do have time for a couple of questions. She's joined us online. Does anybody have any questions? Hola Mayra, muchas gracias por la presentación. Me parece un tema pues, de interés personal pues, que me llama mucho la atención. Me queda la duda, no sé si me perdí en alguna parte de la presentación, si ustedes también relacionan, por ejemplo, este tema de cambios en cobertura con cambios en la producción de sedimentos en estas cuencas. No sé si tienen como un monitoreo pues antes o después que les permitan evaluar como si hubo realmente un cambio pues en la producción de sedimentos también que pueda estar asociado a esa salud de los corales. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Muy buena pregunta. La verdad que sí, no, nos faltó lo que es la medición de sedimentos, ya que no contamos con un monitoreo como tal de esta información. Sin embargo, como la cuenca Ulúa es una cuenca que presenta bastantes inundaciones, entonces bien, es prioritaria para el país. Entonces, sí hay como datos de caudal y algunos datos de sedimentación, pero bien puntuales. Entonces, sí, la idea es poder contactarnos con los encargados del gobierno que hacen estos monitoreos y poder incluirlo en el análisis. Pero así como un monitor que nosotros llamamos monitoreos de sedimentos, no para este proyecto. Do we have any other questions for Moira this morning? Hola Mayra, buenas tardes. Mayra, creo que mencionabas algo sobre la metodología con Copernicus. Me causa curiosidad sobre el tema de nutrientes. Ustedes validaron, o sea, no sé si aplicaron un modelo con temas de clorofila, validaron estos nutrientes en campo. ¿Cómo hicieron para obtener estos datos reales? Porque pues sabemos que de imágenes satelitales es un poco complejo, ¿no? Sí, sí, claro, muy buena pregunta. Claro, es la información que tenemos disponible para una década o inclusive más. Entonces, por eso hemos estado utilizando imágenes satelitales para tener esa comparación entre años, ¿no? Pero sí, hicimos una validación in situ de todos los sitios, tomamos clorofila y todos los nutrientes que analizamos en este estudio. Hicimos dos temporadas, en temporada lluviosa y en temporada seca para ver las diferencias entre estaciones. All right, thank you. I think that concludes the habitat and ecosystem section for this morning. If the speakers would please join us up front for